Bueno, pues lo primero, darnos un poco la oportunidad de contar lo que yo creo que es un buen ejemplo de lo que queremos que sea nuestro proyecto, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado cuando hemos empezado a trabajar ahora esta nueva corporación. Yo ha habido una cosa muy buena que me he encontrado, que ha sido el equipo. Nos hemos encontrado con un potencial humano fundamental para poder empezar a soñar todos juntos, yo creo, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad también es que este es el ideal hacia el que nosotros queremos tender. Y es el ideal no tanto por la red de bibliotecas en sí, sino porque es un ideal que está formado en hacer red con lo que nos rodea, en hacer red con los colectivos que nos interesan, en hacer una red enfocada en la lectura y que la biblioteca pueda ser ese punto neurálgico, ¿no?, de la lectura y de fomento de la lectura. Entonces, viendo este ejemplo, ahora mismo nuestras dos líneas de trabajo van a ir muy enfocadas en dos puntos. Por un lado, conseguir dotar a las bibliotecas ya existentes de la posibilidad de crear esa red, de la posibilidad de que no estén tan limitados muchas veces por el día a día, ¿no? Porque nos encontramos, yo y Ángel y todos nosotros, cuando hablamos o cuando escuchas hablar a los bibliotecarios de la red, nos encontramos que muchas veces dicen, podríamos hacer esto y esto y esto, pero al final es que tenemos que estar todo el día detrás del mostrador porque no tenemos personal, porque nos encontramos también que, pues claro, cuando tú sales hacia el exterior tienes que tener también muy claro lo que estás ofreciendo, tienes que tener un proyecto sólido detrás, ¿no? Entonces nos estamos encontrando también que, por ejemplo, con las colecciones, pues en los últimos tiempos también ha sido un problema, el índice de renovación era muy bajito, las actualizaciones no llegaban quizá cuando debieran llegar, ¿no?, las novedades. Entonces, hay ese trabajo de fondo que tenemos que hacer que nos va a permitir que la gente pueda salir hacia el exterior, ¿no? Incluso, por ejemplo, la unidad central tiene que jugar ese apoyo siempre de facilitadora para que las distintas bibliotecas puedan trabajar directamente con su barrio, que es hacia donde queremos tender, ¿no? Ese concepto de biblioteca de proximidad, para tener esas posibilidades de acercarte, de salir, de recibir, de crear nuevas dinámicas, es fundamental también que puedas estar un poquito más liberado de las tareas más técnicas, en el sentido de, como todas las conocemos, de catalogación, de incorporación y tal, de tejuelados, de inventariados y tal. Entonces, tenemos que trabajar claramente en esa línea. Y una segunda línea, pues por supuesto, es la de seguir creciendo, pero seguir creciendo pensando siempre hacia dónde queremos crecer y cómo queremos crecer, ¿no? De hecho, los proyectos, como ha comentado Ángel, los proyectos hacia los que vayamos a ir, siempre van a ser o bien eso por demandas vecinales o si es, que eso también puede pasar, como por ejemplo ahora mismo tenemos un ofrecimiento que no sabemos si se plasmará o no todavía porque está muy incipiente, en un centro cultural de un barrio, un espacio para una biblioteca. Lo primero que queremos plantearnos es qué barrio es. Y qué barrio es no simplemente analizando los datos demográficos, que eso, bueno, ya te da una pista del barrio, ¿no?, sino que queremos ver un poco qué dinámicas hay en ese barrio, qué colectivos hay en ese barrio, qué asociaciones hay en ese barrio y cómo podemos, a la hora de diseñar nuestros servicios, incluso un poco dentro del margen que podemos tener los espacios, ver cómo podemos responder a esas demandas y ver cómo los podemos trabajar conjuntamente. E incluso en aquellos barrios, porque de esta posibilidad que estamos hablando, de este centro cultural, es de un PAU, es decir, de un plan urbanístico de las afueras, de Madrid, pero un barrio nuevo, la posibilidad de que las bibliotecas se conviertan en ese motor de generación de barrios, si es que todavía no existe, ¿no? Crear esos espacios, que sean espacios de encuentro. El otro día, ayer, hablando un momento con Asunta, me comentaba que actualmente como un 30% de lo que pasa en una biblioteca está relacionado con lo que es el préstamo. Entonces, vamos a pensar qué recursos tenemos que tener para las otras cosas que se producen, cómo estamos distribuyendo nuestros recursos, ¿no?, cómo podemos conseguir que eso se siga generando y se siga produciendo, ¿no? Entonces, en esta línea, como os decía, lo que nos tenemos que preguntar, y también es una dinámica que ahora mismo el Ayuntamiento estamos empezando a trabajar en ello, es empezar a trabajar también compartiendo experiencias. Por ejemplo, el Ayuntamiento tiene ya una tradición en grupos de trabajo internos y demás que nos permite
diseñar cosas y compartir experiencias, trabajar conjuntamente e ir mejorando. Y también ver cómo a esos grupos de trabajo o a esas reuniones periódicas que mantenemos podemos ir incorporando nuevas visiones. Es decir, que cuando hablamos de red es verdad que hablamos de redes de bibliotecas, pero tenemos que empezar a pensar en redes de lectura y en redes hacia afuera de las bibliotecas también, ¿no? Siempre cuando se piensa en Madrid, el gran reto es cómo incorporar las bibliotecas de la comunidad, ¿no? Entonces, eso es, por supuesto, es un reto muy importante, ¿no? Pero yo creo que el reto más importante sea, independientemente de la titularidad final de esa biblioteca, es cómo conseguir mejorar esos hábitos de lectura y cómo conseguir mejorar las personas que vienen, no mejorar las personas, perdón, mejorar el índice de las personas que vienen a la biblioteca, mejorar también cómo los bibliotecarios vivimos nuestro trabajo y nuestro día a día y cómo, porque sentimos que somos útiles a la sociedad. Entonces, yo creo que ese es el gran reto de trabajar en red, que no nos perdamos siempre eso con las titularidades o con otros aspectos. El gran reto es eso, el gran reto es poder, pues a lo mejor cuando todos empezamos en esta profesión todos teníamos ahí ese sueño, ¿no? Esa idea de trabajar en la sociedad, siguiendo un poco el hilo de Ángel que ha hablado de sueños. Pues vamos a ver cómo podemos hacer que podamos trabajar en nuestros sueños o que nuestro trabajo realmente sea lo que soñamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el gran reto que tenemos ahora y por supuesto, no es un reto que vamos a conseguir mañana, pero yo sé, y todos los que estamos aquí, que podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque yo creo que está en nuestro ADN, ¿no?, de todos los bibliotecarios. Entonces, nada, era simplemente yo un poco para lo que quería comentar, o sea, ¿por qué hemos elegido este ejemplo? Este ejemplo lo hemos elegido porque creemos que cada uno en el momento en el que está y en la situación en la que estamos es hacia donde queremos tender. Trabajar siempre en red, pero en red eso, con nuestro barrio, con nuestra proximidad, sea lo que entendamos o nuestro ámbito de actuación. Pues eso era todo. Gracias.